Buenos días a todos los cursistas. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro de poder compartir con un tema tan necesario e importante en las condiciones actuales en que vive el planeta, que es precisamente trabajar la educación ambiental y el empoderamiento climático. Quien les habla, la doctora Amparo Soria va a compartir con nosotros en la parte final de este curso, la doctora Ana Gloria Rubier Cabrera, que también habrá posibilidad de poder, sobre todo para los que estemos presencial, compartir algunas de las prácticas que se trabajan en este importante tema. Es un tema, como les decíamos, muy importante, que ustedes van a tener la posibilidad de socializar las principales experiencias y conocimientos que tienen sobre educación ambiental y sobre todo en este tema del empoderamiento climático. Las primeras reflexiones que quisiéramos hacer parte precisamente de qué está planteando el informe sobre el cambio climático 2021, que ustedes van a tener la posibilidad de interactuar con un video en el que ustedes podrán con una guía trabajar este tema y poder emitir sus criterios, sugerencias y demás sobre este informe y los elementos importantes que se han estado trabajando. Es importante conocer que este es un tema que tiene además un basamento legal en la República de Cuba e internacionalmente. Por tanto, cuando vamos a hablar de la educación ambiental, el empoderamiento climático, partimos precisamente de lo que está instituido desde la Constitución de la República de Cuba en su actualización en 2019. De ahí que haya toda una legalidad ambiental que va también a la Estrategia Nacional Ambiental, en la más reciente del 2021-2025, pero con todas las que le han antecedido. También es muy importante la consulta a la Ley 150 del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde de alguna manera, y a otros documentos como lo fue el Programa de Educación Ambiental para Desarrollo Sostenible y todas las leyes, decretos y demás que desde el punto de vista legal tienen que ver con este tema. De ahí que es muy importante precisar que cuando estudiamos esta temática hay que analizar qué estamos nosotros entendiendo por educación ambiental, qué entendemos por medio ambiente, por desarrollo sostenible, porque de alguna manera lo vamos a trabajar, y la educación para el desarrollo sostenible igualmente. De ahí que hay varios referentes, autores que se han dedicado a trabajar este tema. Por tanto, consideramos que es muy importante que, como siempre estamos interactuando con diversos públicos, que hagamos alusión a la comprensión que hacemos del concepto medio ambiente, porque como ese sistema complejo y dinámico de interrelaciones que se dan a través de todo el proceso de la sociedad y que está bien recogida en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental de 1997. Igualmente, en la última ley, la ley 150, se habla de la educación ambiental y por supuesto que existen también otras definiciones que pueden consultar para trabajar este importante tema. Igualmente sucede con la definición de desarrollo sostenible, en la cual también desde la ley 81 ya derogada por la nueva ley 150, aparece también esa definición en la cual también pudiéramos estar dialogando. De todo modo, lo más importante es tener en cuenta que todas estas terminologías son afines a la educación ambiental y al empoderamiento climático, y que es muy importante, a partir de los estudios que hemos desarrollado, buscar ese sustento teórico, metodológico, para poder estar hablando en función de esta categoría, de la educación ambiental, de la gestión ambiental, la dimensión ambiental, la formación ambiental, la cultura ambiental, porque en definitiva todo son procesos que constituyen también una dimensión y que para nosotros es muy importante, por el público con que trabajamos, que se tengan en cuenta cuando estamos en lo que sería en el contenido de esta categoría, que son tan importantes. De ahí que es importante en las investigaciones que nosotros hemos desarrollado, en más de 150 tesis que se han analizado en ciencias pedagógicas en Cuba, se haya identificado que en muchas ocasiones se tratan indistintamente toda esta terminología, cuestión que no favorece el trabajo que hacemos en educación ambiental. De ahí que se sugiere entonces que tanto en el pregrado
como en los trabajos de curso, en los diplomas, en el posgrado, la maestría y el doctorado, pues se tengan en cuenta estos elementos para poder seguir actualizando y contextualizando todo lo que tiene que ver con las terminologías que se estudian en la educación ambiental. Y por supuesto, todo esto en función de una educación para el desarrollo sostenible. De ahí que todos estos temas tengan que ver y la manera en que lo tratamos influyen también. Desde el tema del cambio climático, el efecto invernadero, volver a resaltar que estos son procesos naturales que ocurren naturalmente, que el calentamiento global lo ha ido acelerando precisamente por la actividad humana, que es importante esclarecer estos términos. De ahí que nos vamos a concentrar en este curso en profundizar un poco en lo que es la educación ambiental y la importancia que tiene para el empoderamiento climático. Por tanto, esa acción para el empoderamiento climático, como se le conoce, es fundamental por todas las dimensiones en que nosotros tenemos que trabajar. Y para lograr, por supuesto, la adaptación, la mitigación y la resiliencia, como todos sabemos que es tan importante para poder de alguna manera contribuir a proteger el medio ambiente. De ahí que hay varias definiciones de cambio climático, pero que pudiera estarse intercambiando sobre la Convención Marco sobre el Cambio Climático en 1992, que precisamente plantea que el cambio climático está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Entonces, estos son elementos que a partir de estas reflexiones podemos estar compartiendo. Ahora bien, el cambio climático continúa siendo el mayor desafío que está enfrentando la humanidad en la actualidad. ¿Por qué se está dando esto? Bueno, desde la Agenda 2030, ustedes que precisamente enmarca los objetivos de desarrollo sostenible con sus 17 objetivos, pues nos está diciendo la importancia que tiene atender precisamente el tema del cambio climático. Y en el número 13 hay el objetivo 13 que refiere precisamente a una acción para el clima. Dentro de su objetivo, tanto con las metas, pues se hace referencia a estos elementos y a la necesidad que se tiene de que la educación precisamente se sensibilice y que se adopten todas las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. De ahí que tendríamos que estar pensando en qué estamos haciendo nosotros desde las instituciones educativas, desde las comunidades, desde todos los ámbitos que podemos trabajar. Por tanto, otro elemento que tendríamos que reflexionar en este tema está basado y que pudiéramos también compartir en qué va a suceder con los pueblos indígenas que viven en comunidades cercanas a volcanes afectados por el cambio climático. Es otro tema en lo cual pudiéramos estar reflexionando, la importancia que tienen los glaciares por la cantidad de agua dulce que almacenan y que además están perdiendo sus volúmenes cada año precisamente por los impactos que está teniendo el cambio climático y porque además tenemos que pensar en que estas son comunidades que se sustentan precisamente desde el consumo de esta agua, que aprovechan para su cultivo y para la producción de alimentos. Y ahí hay algunos ejemplos en que estamos mirando y que los tenemos en el área geográfica de América Latina y el Caribe, en el caso del volcán Chimborazo en Ecuador. Igualmente, todo lo que se está haciendo con el tema cultural. Sabemos que en el tema del empoderamiento climático hay un elemento cultural muy importante y que tenemos que ir en búsqueda de la protección. Como se ha dicho siempre, proteger la Pachamama, la madre tierra. En América del Sur, sobre todo los pueblos indígenas, hoy enfrentan una lucha continua y sistemática en su territorio, precisamente por la tala indiscriminada que han tenido sus bosques, por los incendios forestales que cada día son mayores y que recientemente ustedes saben que hay todo un trabajo que desde los últimos meses se está haciendo en las diferentes cumbres para poder detener un poco los incendios forestales, sobre todo en la Amazonía. Y otro elemento que está incidiendo también es la explotación de la minería, que está conllevando precisamente a el desalojo de muchos de estos pueblos indígenas, de esas poblaciones, a que estas poblaciones pierdan sus territorios, como es lo que ha estado ocurriendo en Colombia, en Ecuador, en Brasil.
Igualmente, es muy importante retomar el reencuentro desde lo natural con las tradiciones y los valores identitarios de los países y las comunidades. Estos son elementos muy importantes que nos permiten a nosotros, desde los antepasados, de todos estos saberes ancestrales, poder ir trabajando en función del cambio climático y, por supuesto, darle entonces esta perspectiva de género que estamos insistiendo desde la Agenda 2030, y igualmente pasa con cuidar de estos luchadores ambientales que también en los últimos años están siendo presionados de alguna manera porque combaten a todos estos temas que tienen que ver sobre todo con la pérdida de sus territorios. Le decía también que esto ha generado, por supuesto, grandes migraciones por conflictos armados. Estos conflictos, tanto los conflictos armados como los problemas, el problema de la pobreza, de los impactos del cambio climático con las sequías, ha traído como consecuencia, y ustedes lo conocen, que en los últimos meses haya un aumento en los procesos migratorios que se dan fundamentalmente en el área de Centroamérica y que hoy está siendo un gran problema para la mayoría de los países que están en esta área geográfica. Igualmente, el rol que hoy tiene el empoderamiento de la mujer como algo necesario para trabajar en el cuidado y protección del medio ambiente. Por tanto, nos parece fundamental que en este curso estemos intercambiando sobre la acción para el empoderamiento climático, por su sigla en inglés AC, donde nos está reflejando que desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, precisamente en el artículo 12 del Acuerdo de París, pues ya se está haciendo alusión a la necesidad de trabajar en función del empoderamiento climático y sobre todo haciendo un análisis de las diferentes COP, cómo se han ido dando y cuáles son los principales acuerdos que han ido saliendo en cada una de ellas. De ahí que nos parece que esto es una propuesta transversal en las políticas públicas que busca generar y articular capacidades y compromisos frente al cambio climático. De ahí que sea necesario trabajar en función de las 6 dimensiones del cambio climático, en las cuales ustedes van a poder compartir sus experiencias y ver cómo nosotros, desde la educación, por ejemplo, cuando decimos que tiene que ser una educación equitativa, inclusiva, y que tiene que ser para todos, que responde precisamente a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y con ello cómo le vamos a ir dando, de alguna manera, cómo vamos a ir trabajando. Pero también tenemos desde la formación, cómo lo vamos a hacer, cómo debemos tener procesos de sensibilización social para que haya también una participación ciudadana. Es muy importante el tema de la participación, porque para que participen las comunidades en la transformación de la problemática ambiental y con ello puedan mejorar el bienestar de las propias comunidades. También es muy importante el acceso a la información. Hoy en día circulan muchas informaciones en las cuales tenemos también que saber clasificar, que saber trabajar en función de que sea positivo todo lo que estamos consultando en áreas del empoderamiento climático. Igualmente, la cooperación internacional para solucionar todo el tema, para ir por lo menos mitigar un poco y trabajar y disminuir los efectos del cambio climático, pues tiene que ver también con la cooperación internacional. Recientemente sabemos que culminó exitosamente la cumbre del G77 más China, donde en su declaración final hay varios aspectos que tienen que ver precisamente con la anuencia de alguna manera que se ha hecho a que hay que brindar ayuda, colaboración al sur global para poder detener todo lo que se ha ocasionado con relación a la crisis climática. Y se hace un llamado a que los países desarrollados pues ayuden y contribuyan con financiamiento a los países en vía de desarrollo o al sur global para de alguna manera poder incidir en esas comunidades y poder transformarlas por el bien común de todos. De ahí que existan experiencias y algo que vamos a compartir con ustedes de cómo
desde el Centro de Estudio de Educación Ambiental GEA, nosotros hemos podido ir incorporando estos temas del empoderamiento climático en función incluso del desarrollo local de las comunidades, desde el pregrado, el posgrado, partiendo desde la propia investigación con su proyecto de investigación, donde podemos ambientalizar los currículos y a partir de las diferentes asignaturas, pues actualizar estos temas que tienen que ver con el cambio climático. Igualmente, en la superación, cuando se impartimos conferencias especializadas tanto en el ámbito nacional como internacional, pues ahí tenemos la posibilidad de ir actualizando esta temática. En las diferentes maestrías, tanto de educación geográfica, en ciencias naturales, en didáctica de la ciencia, en educación tecnológica y educación comparada, podemos incluir los temas que tienen que ver con el cambio climático, con la educación ambiental, pero también con las diferentes dimensiones del empoderamiento, de la acción para el empoderamiento climático. Igualmente sucede en los diferentes cursos de posgrado que se realizan y de capacitación a diferentes instituciones, que ya tenemos la experiencia de haber realizado 4 cursos de este tipo a distancia en la cual hemos estado trabajando. Y hay otro elemento también en la que se ha ido contribuyendo de alguna manera, y es precisamente en la formación doctoral, cuando estamos intencionando investigaciones que resuelvan precisamente, que contribuyan de alguna manera desde lo educativo a ir minimizando de alguna manera la problemática ambiental. De ahí que consideramos como otra de las experiencias importantes el trabajo que hemos desarrollado con los convenios y con las redes, porque eso nos ha dado la posibilidad de trabajar tanto en el territorio, o sea, en lo que sería en la propia universidad, como fuera de ella, para contribuir de alguna manera con aquellos territorios en la preparación, en la capacitación en estos temas. Y por supuesto hay un elemento importante también, que es un proceso de socialización, tanto en los eventos científicos donde se dan los principales resultados que se van obteniendo, como en las publicaciones que son tan importantes en las temáticas que estamos trabajando. Y todo esto converge hacia una estrategia de comunicación que va desde todas las aristas a ir divulgando, publicando los principales resultados que en esta temática se van obteniendo. Por tanto, consideramos importante además que ustedes tengan en cuenta las acciones que van a desarrollar para cumplir de alguna manera con los objetivos de desarrollo sostenible y con el empoderamiento climático. Por tanto, siempre estamos hablando en que estos objetivos constituyen un sistema que así lo concebimos desde el Centro de Estudio de la Universidad, y que es muy importante para poder potenciar el intercambio de experiencias con los profesionales y las comunidades, con vista a cumplir precisamente con la Agenda 2030 y con ella, con el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático como una experiencia única en nuestro país. De ahí que las experiencias que se tienen en Cuba en el tema del cambio climático y de esta educación que tenemos que ir desarrollando para el empoderamiento climático, va precisamente a una de las tareas fundamentales, que tiene que ver con priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción de riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y participación de la población. Por tanto, es muy importante que todos comprendamos que este elemento es necesario. Y desde el Centro de Estudio hemos creado el grupo gestor de la tarea vida, se celebran fechas ambientales, los promotores ambientales también tienen un papel importante, así como los grupos de acción local que trabajan en función de esta temática. Hemos identificado también cuáles son estos temas priorizados que tienen que ver con el empoderamiento climático de alguna manera, y que están direccionados fundamentalmente a la tarea vida, a la educación energética, porque tenemos que buscar también y trabajar en proyectos que permitan la transición y la soberanía energética, con el tema de la perspectiva de género, la soberanía alimentaria y la educación nutricional, con el Plan SAN, cómo le damos salida a las diferentes investigaciones, el trabajo con las comunidades en situación de vulnerabilidad, es un tema que hoy se está trabajando mucho en función de todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, el cambio climático, el empoderamiento climático, y todo esto con una repercusión hacia el desarrollo local.
De ahí que, bueno, desde el centro de estudio se direccionen proyectos ambientales, como es el caso de SOS de Biodiversidad, Museo de la Familia Comunidad, que trabaja precisamente desde las primeras edades con los niños en función de ir logrando poco a poco este empoderamiento climático. El otro proyecto ambiental importante, que es la Peña del Viejo, donde ha dirigido a otros públicos, como es que se extiende además hasta la comunidad, pues ahí tenemos la posibilidad también de intercambiar en este tema. En las diferentes publicaciones que se hacen en revistas, en la filmación de programas y videos educativos, en los convenios, como les decía anteriormente, y en la participación en proyectos nacionales e internacionales para la adaptación al cambio climático, como es el caso de un proyecto que trabajamos de conjunto con la Universidad Agraria de La Habana. Y otro proyecto en el ámbito internacional, que es el EARTE-ALI, que tiene que ver con el colectivo de investigadores en educación ambiental superior en América Latina y el Caribe, que precisamente de alguna manera en las investigaciones, en los trabajos, sobre todo en las tesis que se realizan, pues vamos haciendo los estudios referentes a estos temas. Y le decía que hay varias prácticas ambientales de las buenas prácticas que hemos estado haciendo. Ustedes pueden observar los diferentes talleres que hemos hecho que tienen que ver con el proyecto internacional Habana Ciudad Solar, que está direccionado al montaje del polígono demostrativo con el caso de los paneles solares que tenemos en la universidad y cómo desde la universidad se puede direccionar este trabajo hacia el gobierno y también a la comunidad, porque prepara desde la universidad a los directivos del gobierno para trabajar este tema. Igualmente, en la superación del personal docente y de dirección se han impartido varios cursos que tienen que ver con este tema de la educación ambiental, el empoderamiento climático, la función que ejerce la universidad para el desarrollo local y que de algún modo tienen que ver, son experiencias. En los cursos posgrado que se han dado de enfrentamiento al cambio climático, donde han participado profesores de distintas escuelas. En los intercambios científicos que hemos realizado también online con diversas asociaciones, con diversas cátedras, que también los conversatorios online que hemos hecho con la Universidad de El Salvador, donde participan tanto estudiantes como maestrantes, doctorados que están en su proceso de formación. Igualmente, la participación de estudiantes y profesores en las redes académicas es muy importante, como es el caso de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, en el cual nosotros formamos parte del Nodo Occidental y tenemos un arduo trabajo para socializar, divulgar las mejores experiencias que se tienen hoy a nivel internacional en América Latina y el Caribe, y específicamente en Cuba, en relación a este tema. Igualmente, el trabajo que realizan los grupos científicos estudiantiles en esta temática, como el tema del CARSO, que para nosotros también es un tema que hemos ido trabajando con un nivel de profundidad del centro de estudios por parte del doctor Jan Robaina, en función de que es un elemento por la característica que tiene el archipiélago cubano y la necesidad que comprendamos la presencia de zonas cárcicas en nuestro país y la repercusión que tiene también para todo este tema del cambio climático. El tema de las sociedades científicas estudiantiles, como ya desde el preuniversitario se van incorporando a toda esta temática. Y le decía, el trabajo sobre todo con redes externas que tiene que ver, por ejemplo, tenemos una experiencia en la Universidad de Guantánamo, específicamente en el Cundemín, en lo cual estamos trabajando, contribuyendo de alguna manera entre ambas universidades para la formación, direccionar tesis que vayan en el sentido de ir contribuyendo de alguna manera a la educación ambiental, al empoderamiento climático desde las primeras edades con la creación de aula ecológica. Por supuesto, el trabajo directo ya en las comunidades en situaciones de vulnerabilidad, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, otro de los espacios que hemos estado trabajando. Y en la propia estrategia de comunicación por diferentes niveles, tanto a nivel nacional como internacional, decía, por medio de la radio, por medio de la televisión, por la prensa plana, en que podamos ir divulgando todas las mejores experiencias que se van obteniendo en este tema. Entonces, finalmente una pregunta, ¿qué hacer para el empoderamiento climático?
pues hay que partirle de estos principios que están en la propia estrategia de estrategia ambiental nacional, que habla de la sostenibilidad, la prevención, la equidad, trabajar en función del enfoque ecosistémico, disculpen, la participación activa de todos los actores y aplicar la ciencia y la innovación, como les comentaba ahorita, que tanto se habló en la cumbre del G77 más China, por la importancia que tiene para atender la crisis climática. Y finalmente hacer algunas reflexiones. ¿Por qué se considera indispensable la acción para el empoderamiento climático en Cuba? Yo creo que sobre eso pudiéramos estar dialogando. ¿Qué función desempeñan las universidades para el empoderamiento climático? Y también cuál es su contribución al desarrollo local. ¿Cómo se puede incorporar este tema desde las distintas instituciones educativas, desde las empresas, en los gobiernos de cada territorio? Y por supuesto que ustedes van a tener la posibilidad de expresar su opinión en relación a este tema, porque además van a recibir tener la oportunidad de recibir una guía de estudio para trabajar el tema y la bibliografía, tanto básica como complementaria, que ustedes pueden ir trabajando. Podemos estar intercambiando tanto por la vía online como lo que estemos presencial. Podemos ir dialogando, intercambiando, emitiendo sus opiniones, trabajando en función de estos elementos. Igualmente van a tener la posibilidad de contar con videos educativos, con su guía, para que ustedes puedan reflexionar y hacerse algunas interrogantes que están ahí, que le puedan ir dando respuestas en este curso. Igualmente, finalmente, la evaluación, por supuesto, siempre tiene que ver con la participación, cómo hacemos la participación, cómo trabajamos con el tema y con todos los recursos de los cuales estamos disponiendo en el curso y que ustedes van a tener la posibilidad de interactuar. Entonces, de forma general, pues le doy la gracia por la atención y nos vemos en el día del curso.